Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este webinar, otro webinar que tenemos un 31 de julio ya para despedir el verano y nos despedimos hasta septiembre. En esta ocasión tenemos una temática que la verdad que parece que ha gustado bastante y que yo creo que es muy interesante, que es esta, bueno, comparativa, unión, ya nos irán contando Pablo y María del mundo del coliving urbano con respecto al coliving rural y viceversa. Y lo que el webinar lo presentamos desde el proyecto Pueblos Remotos, del que yo soy cofundador, junto con Elsa Rodríguez. Y básicamente una de las misiones que perseguimos con Pueblos Remotos es llevar hasta entornos rurales, que es donde nosotros solemos trabajar, o pueblos, este tipo de entornos, en algunos casos estas experiencias de co-living, ¿vale? Ellos nos van a hablar mucho más de cómo se vive dentro de un co-living in situ y cómo se maneja una comunidad dentro de un co-living, porque nosotros solemos hacer más experiencias pop-up o experiencias que tienen una duración concreta, ¿vale? No lo gestionamos durante todo un año, pero nos apoyamos en espacios como el de María, Cactus Co-Living, o nos apoyamos en espacios también como el de Pablo, que a pesar de que esté en un entorno urbano, tienen cierta concienciación con aportar también al entorno local y con llevar a la gente que vive en este espacio hasta entornos rurales y hacer cosas en estos sitios también, ¿vale? Entonces, si tienen más curiosidad, por si alguien no nos conocía, que estoy viendo algunos nombres y caras conocidas por aquí, ¿vale? Pues tienen más información en la página web, en pueblosremotos.com. Y como última cuña publicitaria antes de empezar, justo hablando de estas experiencias de Pop-Up Co-Living, en octubre vamos a tener una de una semanita en San Sebastián de la Gomera, concretamente en uno de los espacios que regenta María, del 19 al 26 de octubre. ¿Vale? Así que si tienen más interés, yo por ahí por el chat pondré el link por si tienen un poquito más interés. Y ya, sin más, vamos con los auténticos protagonistas de hoy, que son Pablo y María. Empiezo por ti, Pablo, si quieres, que es el primero que tengo aquí al ladito mío en pantalla y te dejo espacio para que puedas presentarte. Súper, pues nada, muchas gracias, Carlos. Eh, bueno, lo voy a hacer así rapidito para no aburriros mucho. Yo soy Pablo del Río, tengo un espacio de co-living aquí en Valencia que se llama Vivarium, que fundé hace 3 añitos y ahora pues supongo que entraremos un poquito más en la historia del proyecto. Y además de eso trabajo, me dedico a la consultoría con organizaciones en temas de innovación y acompañamiento al cambio cultural. Y ya más allá de eso, pues soy un súper friki de temas relacionados con comunidades, aprendizaje, cómo crear contextos donde las personas podamos crecer y bueno, eso es un poquito lo que también me llevó al proyecto. Genial, muchísimas gracias, Pablo. Creo que súper bien expresado. Y si alguien, bueno, tiene curiosidad por conocer un poco más acerca de Pablo, pues puede aprovechar y preguntarle a lo largo del webinar. Estoy seguro de que está ahí accesible también en la parte de Vivarium. Pues vamos contigo, María, María Mayordomo. Sí. Hola, buenas tardes. Pues sí, soy María Mayordomo, soy de aquí, de Tenerife, del sur. Bueno, he estado, o sea, aunque soy de Tenerife, he estado mucho tiempo fuera, me fui teniendo 18 años. Al principio no pensé que me fuera a dedicar a algo relacionado, ¿no? Como el tema del coliving o turismo, nomadismo digital, porque empecé yéndome a Alemania para intentar dedicarme a la hípica. Y bueno, pues al final no era lo que esperaba. Yo quería buscar algo para intentar viajar, ya que después de salir de aquí me di cuenta que quería conocer otras culturas. Entonces estudié en la universidad en Suiza, en dirección hotelera con finanzas, y gracias a esta experiencia pude como cada 6 meses cambiar de países para conocer otras culturas. Después estuve viviendo un par de años en Asia, también en España, en Barcelona, en Málaga. Y bueno, para ponerse un poquito en contexto que estuve haciendo antes de Coliving, estuve trabajando en tema de F&B en un hotel Four Seasons en Florencia, estuve trabajando relaciones públicas en un rooftop en Shanghai. Después también estuve en China viviendo un año haciendo unas prácticas en un MIT, y hasta que empecé un poco más con el tema así más digital, empecé a trabajar en una empresa americana, Expedia y Hoteles.com,
Y bueno, como muchos sabéis ya, pues hace ya 3 años abrí Cactus Coliving, y justo hacemos los 3 años ahora en agosto. Y actualmente tenemos el Coliving en Tenerife, en el pueblo donde me crié, en el Valle de San Lorenzo, y hace unos meses, a principios de este año, abrimos un Coliving aquí en La Gomera, en San Sebastián, en la capital. Qué bueno, pues se dice pronto el recorrido de ese en 5 minutos, ¿eh? Ya son cosas. Muchas gracias, María. Pues nada, vamos con la primera pregunta. No lo comenté antes, pero cualquier persona que quiera preguntar lo que sea, pueden levantar la mano, ponerla por el chat y yo intentaré estar atento al chat para trasladársela tanto a María como a Pablo, ¿vale? Así que cuando quieran intervenir o lo necesiten, lo pueden hacer sin problema. Y la primera pregunta, si quieren, bueno, aprovecho que te tengo en pantalla ya mismo, si quieres. María, creo que tocaste alguna pincelada y creo que más o menos los dos coworking casi casi que sucedieron en la misma temporalidad, los coworking, perdón, colivings, ¿vale? Pero ¿cómo y por qué surgieron sus proyectos, ¿vale? Y si de paso pues pueden contarnos un poco más del sitio donde están, ¿vale? Donde están Vale. generando, ¿vale? Este tipo de experiencias. Genial. Pues todos os acordaréis, 14 de marzo de 2022 empieza la pandemia. Yo vivía en ese momento en Málaga, estaba trabajando para esta empresa americana y entonces yo pensé, bueno, 2 semanas, pues me quedo en Málaga, 2 semanitas tranquila en mi apartamento y a los 2 días me doy cuenta, hablando con mi padre, que esto iba para largo. Y digo, pues a lo mejor me vuelvo para Tenerife. Pues nada, hice eso, me volví para Tenerife. Estuve viviendo en una casa que tienen mis padres en el Valle, donde tengo ahora mismo el coliving, y entonces vivía ahí sola, estaba teletrabajando, arreglando la casa, porque llevaba abandonada 10 años, pues mis padres viven en otro pueblo, y cuando terminó la pandemia, me pedían volver a Málaga, que tenía mi contrato allí, tenía que volver ciertos días al mes a la oficina. Entonces yo realmente ya me había habituado otra vez a mi vida en Canarias, la había echado mucho de menos y dije, bueno, pues vamos a buscar otra cosa que hacer. Entonces me encontré con un artículo relacionado con coliving, comunidad, me gustó muchísimo, lo estuve comentando con mi padre y, y literal en 24 horas decidí que quería montar un coliving en la casa. Eh, a lo loco, o sea, realmente fue a lo loco y a las 24 horas estaba pidiendo, eh, bueno, salirme de la empresa donde estaba trabajando porque al final tenía que hacer una reforma, tenía que invertir mucho tiempo para que este proyecto saliera adelante. Y nada, y lo vi clarísimo que este tipo de negocio de comunidad iba muy enlazado a cómo soy yo, es una persona súper social y al final la casa era perfecta, fue una casa terrera, grande, en Tenerife, y eso pues ya justo hace 1 año y medio que tuve la idea y hace justo 1 año, más o menos, unos amigos de mi familia me dijeron que cerraron un hostal en San Sebastián y que no iban a usar la casa, que la iban a cerrar. Y entonces les propuse esta oportunidad de poder expandirme a otra isla, y además una isla que me encanta y que tenemos enfrente de Tenerife. Y nada, salió la oportunidad y estamos en San Sebastián, en la capital. Es una casa canaria del 1900 y que llevaba como tal ya desde 1970. Entonces, claro, tiene ya mucha historia y me pareció el lugar perfecto para poder trasladar lo que estábamos haciendo en Tenerife y dar a conocer con más profundidad nuestra cultura aquí en Canarias, porque al final La Gomera tiene muchísimo también que aportar. Qué bueno, que cuánto ha marcado, ¿no? La pandemia en decisiones empresariales, en decisiones emprendedoras, en un montón de cosas y qué bueno, pues que nada, que en todo ese contexto de incertidumbre surgiera la oportunidad de que te volvieras para acá y pusieras en marcha ese negocio, pues aprovechando además infraestructura familiar y luego pues incluso expandiéndote a la isla de La Gomera. Y en tu caso, Pablo, yo conozco parte ya también de la historia de cómo se creó Vivarium, pero si la quieres compartir. Sí, no, es guay porque veo que tiene algunas similitudes con la de María, ¿no? Y también cómo nos marcó a todos la pandemia y luego también
tiene conexión con justamente con el tema de hoy. Yo también, digamos que el origen de todo el... Bueno, Vivarium está en Valencia, no sé si lo he dicho al principio, y, y el origen del proyecto también viene de la época de pandemia, ¿no? Y yo en aquel entonces estaba trabajando en Madrid. Eh, Como todos, pues surgió la necesidad o la posibilidad de empezar a trabajar en remoto, ¿no? A raíz del COVID. Y ese momento para mí supuso como un momento de bastante reflexión, ¿no? De acerca del estilo de vida que quería llevar, si me veía pues continuando con esa vida en una gran ciudad, con un ritmo súper acelerado, si me veía más en otro entorno y así un poco a lo loco, porque yo soy una persona de ciudad, ¿no? Pues nací en Valencia y me había criado aquí, pues dije, voy un poco a dejarlo todo, ¿no? Ese movimiento que hacemos algunos de vez en cuando y me voy a ir a un pueblito en Asturias a vivir lo que es la experiencia pues de vida rural que al principio yo creo que todos los que somos de ciudad tenemos un poquito idealizada, ¿no? Entonces también Vivarium, aunque sea un espacio urbano, pues nació de esa idea de ir más hacia lo rural y de buscar pues un estilo de vida más en comunidad, ¿no? Y más cerca como de esas pequeñas redes de apoyo, ¿no? Que se suelen crear en este tipo de comunidades. Y poniendo así un poquito el fast forward, ¿no? Para no entrar como en todos los detalles, pero tuve esa experiencia de vida rural en lo que podría llamarse también un co-living en este pueblecito y también, pues como contaba María, fue todo bastante de un día para otro. Decidí salir de la empresa donde estaba trabajando, me vine un fin de, a Valencia a visitar a la familia y de repente pues también surgió la oportunidad yo venía con la idea de, bueno, ¿cómo sería esto de montar un co-living? ¿Cómo lo haría yo, no? Porque viviéndolo más como residente, pues siempre estaba un poco la idea ahí bueno, ¿cómo enfocaría yo esto si lo montase yo? Pero era, vamos, una idea que estaba como muy en la parte de atrás, ¿no? De la cabeza, como en el fondo y sin mucha planificación. Pero vine a Valencia, se lo comenté a un amigo, me dijeron que había una oportunidad de coger un espacio, de alquilarlo. Y así también, pues un poquito de un día para otro y sin plantearlo mucho, pues decidí empezar y hacer un pequeño experimento y probar y probar con el proyecto, ¿no? Y bueno, pues ya han sido 3 años, o sea que el experimento se me fue un poquillo de las manos. Eh, pero bueno, básicamente yo creo que lo que había detrás en el nacimiento del proyecto y de donde surgió era como esa necesidad muy grande, ¿no? De experimentar con otras formas de vivir y trabajar, ¿no? Y de ir hacia formas de vida pues más comunitarias. Y sobre todo como una necesidad muy en primera persona, ¿no? O sea, no lo monté tanto pensando en crear un negocio, sino que surgió más de decir, yo tengo esta necesidad y voy a crear este proyecto para buscar a otras personas que sean tan frikis como yo y que quieran vivir algo parecido. Que bueno, pues está bien también ver cómo incluso, ¿no? Surgen estas similitudes a la hora de crear proyectos, Mm, estas inquietudes y que todo viene con esas preguntas de volver a un sitio de origen y decir, hostia, ¿qué pasaría si, no? ¿Cuántos proyectos de emprendimiento o proyectos de este estilo habrán empezado con esa pregunta en la cabeza, ¿no? De qué pasaría si montara un espacio de coworking aquí o qué pasaría si hiciera una experiencia. Y luego, una de las cosas que nosotros siempre nos gusta compartir desde pueblos remotos, ¿no? Es un poco este concepto de la ruralidad conectada. Y bien es cierto, y también recojo el guante que has tirado ahí, bueno, creo que lo han tirado ambos, Pablo y María, porque a principios de año estuvimos nos invitaron a un programa donde había un montón de proyectos vinculados con el entorno rural y cuando preguntaron qué personas venían del entorno, o sea, qué personas habían nacido en el entorno urbano y estaban actuando en el rural desde el entorno urbano, los únicos que levantamos la manita fuimos Elsa y yo, ¿vale? Porque todos los demás o ya estaban en el rural o se habían ido hasta el rural. Y también es positivo el eso ¿no? De cómo desde lo urbano también se puede ayudar, siempre que se escuche, ¿no? Con atención, con escucha activa y con respeto, a hacer cosas, ¿no? En este tipo de entornos y viceversa. Entonces, me gustaría preguntarles, en general, qué impactos positivos están generando, ¿vale?
con los proyectos en su entorno más cercano. Pues, por ejemplo, en el caso de María, en el Valle de San Lorenzo y en Tenerife o en La Gomera. Y le añado una segunda pregunta, por hilarlas las dos, porque creo que están bastante encaminadas, que sería si están generando redes desde sus proyectos con emprendedores locales, porque es algo que a nosotros también nos gusta mucho. Le pueden ser esos emprendedores locales, no sé, a lo mejor en el caso de María, más de la zona del Valle de San Lorenzo, de San Sebastián de la Gomera, más rurales, y a lo mejor en el caso tuyo, Pablo, pues también de locales, emprendedores locales de Valencia o del entorno de la comunidad también, ¿no? De Valencia. ¿Voy yo o empiezas tú, María? Vale. Bueno, esto es digamos que ha sido una pregunta, el tema del impacto me refiero, que al menos a nosotros nos ha acompañado desde el principio, ¿no? Y creo que esta es una de las grandes diferencias, ¿no? Entre también el contexto urbano y rural, y en concreto con Valencia. Eh, si me preguntas qué impacto estamos generando, o sea, yo creo que es un poco una incógnita, ¿no? Porque el problema que tenemos en ciudades como Valencia es que también está pasando en Canarias, en Lisboa, en otras ciudades, que hay una gran afluencia cada vez mayor, pues no se sabe muy bien si es como turistas, nómadas digitales, un mix de los dos, que al final genera un impacto negativo en cuanto, por ejemplo, el acceso a la vivienda, la gentrificación de los barrios, etcétera. Pero que por otra parte, en el caso en concreto de trabajadores remotos, nómadas digitales, también tiene algunas componentes positivas, pues el hecho de tener gente que trae conocimiento, que trae talento, muchos de ellos se acaban quedando y activan económicamente también la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, yo tampoco me atrevo a decir si estamos generando más impacto positivo o negativo. Digamos que nuestra intención sí que es pues contribuir a que la gente que llega a la ciudad se aproxime a la comunidad local también desde una actitud de querer integrarse, de querer conocer la cultura local y demás, y que sean también conscientes, ¿no? del impacto que ellos tienen en la ciudad, ¿no? Entonces sí que hemos hecho pues algunas sesiones, talleres, estamos planteando ahora distintas iniciativas que buscan justo lo que decías, Carlos, de conectar a la comunidad local con la gente que viene de fuera, que al final también es otro reto por tema de idioma. Entonces, creo que es una cuestión que tiene como muchas incógnitas alrededor, eh, que nosotros hemos ido explorando distintas formas de hacerlo y bueno, sobre todo yo creo que hay principalmente el reto del idioma y el reto también cultural y sobre todo después de darle muchas vueltas y ahora también quiero escuchar a María a ver cómo lo han pensado ellos. Eh, bueno, yo creo que el impacto positivo puede estar principalmente al ser perfiles como muy cualificados y tal, por ese traer conocimiento, traer talento de fuera y que eso se mezcle con la ciudad y enriquezca o con la comunidad rural, el pueblo, y que eso enriquezca también la zona y la active, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema que estamos un poco todos los que estamos en el mundillo como con muchas incógnitas alrededor y están saliendo un montón de artículos últimamente, o sea que yo creo que está bastante candente. Y Pablo, antes de pasar a María, ya te doy paso a María, simplemente porque igual como hice las dos seguidas, que me suele pasar, y hacen algún impacto en emprendedores locales, emprendedores más locales, más clásicos, tradicionales de Valencia, ya sea Valencia ciudad o alrededores. Ujú. Nosotros sí que tenemos o hemos tenido, algunas han ido evolucionando, distintas iniciativas para apoyar pequeños proyectos, ¿no? Pues desde, por ejemplo, hacer compra de proximidad a agricultores locales, o trabajamos igual con, pues yo que sé, una artista local que le ayudamos a dar visibilidad a su proyecto y hace talleres para la comunidad, pero son cosas realmente pequeñas, ¿no? Ahora un poco lo que estamos planteando, que nos gustaría lanzar antes de que acabe el año, es una iniciativa para que los perfiles que vengan a Vivarium puedan de alguna forma como aportar, no sé, como una especie de consultoría o de mentorización o de apoyo a pequeños proyectos de aquí, ¿no? Entonces, esa ya sería una iniciativa un poco más de largo recorrido, pero hasta ahora lo que hemos ido haciendo es como testear esos pequeños formatos, ¿no? Y tratar pues de que el consumo sea local. Tenemos una guía también
de comercios en la zona, ese tipo de cosas, ¿no? Más pequeñitas. Genial, pues nada, muchísimas gracias que no quería dejar escapar la oportunidad para aportar esa parte. En tu caso, María. Pues yo creo que al final por lo menos mi tipo de cliente suele ser un cliente que se queda estancias medio largas. Entonces, en ese sentido sí que puede impactar muy positivamente a Canarias, que normalmente solemos tener clientes que vienen a todo incluido 5 días, una semana, y al final mi cliente al final consume, ¿no? En el pueblo, mientras a lo mejor un cliente de un todo incluido se queda dentro del hotel y solo consume dentro del hotel. Entonces, yo en ese sentido creo que estamos haciendo un impacto todos los coliving en Canarias muy bueno para fomentar un turismo totalmente diferente. Porque yo tampoco considero una persona, yo tengo clientes que se están quedando un año y pico, tampoco lo considero ya un turista, yo lo considero ya parte de mi comunidad local. Se integran con la gente del pueblo, vamos a hacer todos los miércoles vamos a jugar a vóley a los cristianos y ves como todas las semanas se van añadiendo nuevas personas a nuestro grupo, tanto locales como nómadas digitales que nos están quedando en colivings, pero claro, a lo mejor no encajan tanto en estos sitios como los cristianos y tal, pues mira, hay también este tipo de comunidad en Tenerife que está creciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con el tema de la estancia sí que estamos impactando muy positivamente en Canarias. Y después nosotros en concreto hacemos muchas actividades para promover nuestra cultura y la integración con la comunidad local. Por ejemplo, en La Gomera hacemos talleres de silbo gomero. Traemos a un chico de la Asociación de Silbo Gomero de San Sebastián a darles un curso para que entiendan de qué se trata. En Tenerife les llevamos una vez al mes a la granja, sí, bueno, a la huerta granja de mi vecina, que es una finca ecológica, para que conozcan cómo es el mundo sí, en una finca, que lo duro que es en Canarias, porque al final el clima que tenemos no ayuda, y que vean el sacrificio, ¿no? Que es al final lo que todos los días se llevan al plato y al cuerpo, ¿no? Y que vean todo el trabajo que conlleva. Y hacemos también muchos talleres de cocina canaria, hacemos visitas guiadas con guías locales. También intentamos a mí me gusta mucho el tema de la sostenibilidad, entonces intento organizar también con organizaciones del sur, y de aquí también de San Sebastián hemos ya hecho una limpieza de playa y de montaña, para que también por lo menos dejen su granito de arena, que se vayan, o sea, que ese día digan, bueno, pues hoy he aportado y lo ves, ¿no? O sea, ves todo lo que has recogido de basura. Eh, y hacemos mucho este tipo de actividades para intentar involucrarles. Lo que sí que decía Pablo es complicado muchas veces el tema del idioma, pero muchas veces yo me di cuenta que mi tipo de cliente que viene, como viene muy mentalizado a lo que viene, ¿no? Porque al final me buscan, ven lo que hacemos, están dispuestos a eso, están dispuestos, bueno, pues a lo mejor, por ejemplo, mi vecina no habla inglés, ella da el curso de cómo hacer mojo en español y yo pues la traduzco. Pero ellos encantados, ¿sabes? Súper super felices y contentos de intentar entenderla pues como bien pueden. Y bueno, haciendo poquito a poco estas cosas, al principio costaba más, pero bueno, como me he dado cuenta que al final sí, el idioma es una barrera, pero si la gente viene dispuesta, todo se puede hacer. Y después con el tema de colaboraciones con pequeños comercios, nosotros colaboramos mucho, por ejemplo, aquí con una guía local que además está conectada justo en la llamada, Rebeca, que es la host aquí en Cactus La Gomera. Y ella realiza todas las actividades, talleres, guías y todo aquí en La Gomera. Y también en Tenerife colaboramos con muchísimas pequeñas empresas
tanto para hacer limpiezas como para hacer talleres de pintura, cualquier cosa, intentamos siempre buscarlo cerca nuestro. Genial. Pues qué bueno que también se produzca ese intercambio, lo del tema de la culturalidad también, ¿no? Que haya esa integración y que se entienda. Y esta no la tenía, pero como yo sé que según vamos tirando del hilo van surgiendo cosas, si quieres vuelvo a ti, Pablo. Hablaban ahora de la tipología de cliente, ¿no? Que no era una pregunta directa, pero bueno, está vinculada con el impacto. Y entiendo que los espacios de co-living, como bien comentaba ahora María, hay varias tipologías de clientes, ¿no? Gente que va viniendo un poco más mes a mes y gente que a lo mejor está periodos más largos de meses. Es verdad que creo que no es tan usual, no sé, si quieres nos comentas tu experiencia también, Pablo, gente que esté años, pues yo por lo menos no lo conocía tanto, que se puede dar, ¿vale? Y la pregunta viene un poco por si quieren profundizar en qué tipo de cliente es el que más le suele llegar al espacio de co-living que tiene cada uno. Y hay un debate ahora, ¿no? Bastante fuerte de un artículo que se publicó, yo creo que ya hace meses, puede que hasta un año en Sifted, ¿no? Del caso este, por ejemplo, en Madeira, que se criticaba un poco que la gente fuera para allá y al final los nómadas como que tenían su burbujita, no se integraban con los locales, llevaban no sé cuántos meses, incluso años, y ahí no hablaba nadie portugués, todo era en inglés y la adaptación era de lo local hacia los nómadas, pero nunca era de los nómadas hacia lo local, ¿no? Y quería saber un poco si en el caso de usted, si se produce pues esa integración o ven que los nómadas, trabajadores remotos, gente que llega allí, intenta hacer ese esfuerzo por integrarse en lo local, ¿no? En España, desde el idioma y todo este tipo de cosas. Mm. Sí, o sea, yo creo que hay de todo, ¿no? Como en toda la vida. O sea, yo creo que hay perfiles que sí que vienen como muy conscientes de esa... Y ahora, si queréis, os cuento un poquito más el tipo de gente que viene a vivir y en cuánto se quedan. Pero en particular con esto, yo creo que hay gente que viene como muy predispuesta a aprender el idioma, a integrarse, a conocer cómo es la cultura local y tal. Y gente que no diría que como que son indiferentes completamente, pero gente que quizás no hace ese esfuerzo tan activo, ¿no? Pero luego es que también, y también ha sido un poco mi experiencia en los coliving rurales donde he estado, también luego está la parte de la comunidad local que hay que ver también hasta qué punto hay ese, porque al final requiere un esfuerzo, ¿no? Esa integración por ambos lados. Entonces también hasta qué punto existe, pues como contaba María, como esa voluntad de decir, oye, no entiendo, pero igualmente voy a acercarme o tengo curiosidad en conocer a esta comunidad, a esta gente que viene de fuera y que está viviendo aquí. Entonces yo creo que hace falta como que sea un poco el match, ¿no? De que haya un interés por las dos partes. Y en cuanto a a los perfiles, en Vivarium, algo que sucede mucho es gente que viene, y no sé si es por la experiencia que viven aquí, o por la ciudad, o por un mix de las dos cosas, pero hay mucha gente que viene y luego se acaba quedando en Valencia, ¿no? Es un porcentaje bastante alto que dentro de esa idea del impacto es como una de las métricas un poco de éxito, ¿no? Porque lo más sostenible al final pues no es que la gente esté yendo y viniendo continuamente, ¿no? Entonces, hay un porcentaje muy grande de personas que vienen y es como un poco su puente de entrada a la ciudad y su puente de entrada para empezar a vivir aquí. Luego, en cuanto a perfiles profesionales, pues hay un poco más o menos un tercio emprendedores, un tercio freelance, un tercio personas que trabajan en remoto para empresas, por hacerlo fácil. Y, y luego tenemos gente de todo el mundo realmente. Mucha gente de Europa, poca gente nacional, ¿no? De España, pero un mezcladillo así de todo el mundo. Más o menos la edad pues está entre alrededor de los 30 y pico años, la edad media. Y lo que sí que tenemos es una estancia, o sea, lo mínimo que se pueden quedar es un mes. Hemos hecho alguna prueba de hacer como una membresía más de largo plazo. Eh, pero bueno, más o menos la estancia media pues está en torno a los 2 meses, ¿no? Entonces sí que son estancias bastante largas si lo comparas, por ejemplo, con turismo, con perfiles que vienen en tiempos más cortitos. Eh, y luego lo que es interesante con eso es que con el tema de la duración de la estancia, que ha sido un gran aprendizaje para nosotros, que es lo importante que es que haya como cierta coherencia entre el tiempo que se está quedando las distintas personas de la comunidad, ¿no? Que cuando, por ejemplo, hay gente quedándose un mes y otras quedándose 7 meses, cuesta mucho más construir comunidad, ¿no? Entonces, que es importante como que la gente se esté quedando periodos de tiempo pues relativamente similares, ¿no? Porque la experiencia y lo que están viviendo es más.
es más similar. Pero es un poquito así como es súper diverso, entonces es difícil como también categorizarlo, ¿no? Pero ese es un poquito el tipo de personas que vienen. Genial, pues súper bien detallado, Pablo. Muchísimas gracias. En tu caso, María. Pues nosotros de perfil muy parecido a lo que comentaba Pablo. Tenemos personas que han emprendido, nómadas digitales, trabajadores remotos para empresas. En ese perfil muy parecido. También estamos empezando a tener clientes que no están teletrabajando, pero a lo mejor se han pedido una excedencia o están en un año sabático porque quieren hacer esa transición y entonces quieren venir a un lugar como un co-living para poder formarse con alguien que ya lo está haciendo. Y eso últimamente se me ha dado bastante este último año. Y, ¿y qué más me comentabas? Ahora no recuerdo, Carlos. ¿Qué me comentabas? El tipo de perfiles y un poco sí los perfiles que te llegaban, como tú decías que hay personas incluso que se quedan un año o más si hacen ese esfuerzo por integrarse. Por integrarse me refiero Vale, al sentido de, oye, pues aprender español y intentar comunicarse, hablar, no mucho. A mí supongo que a ustedes les ha pasado porque tienen mucha más experiencia de Corbin que yo. Yo cuando he estado pululando por ahí con la mochila y me sorprendía que te encontrabas, yo qué sé, pues el típico holandés, el típico alemán, no, yo poquito español, y después se ponían a hablar y conjugaban verbos mejor que yo, ¿no? Pero no hacían el esfuerzo de hablarlo, porque si le hablas en inglés o en idioma nativo, pues al final, pues si me hablas en mi idioma, pues no hablo español, ¿no? No sé si esos casos se han dado o no, ¿no? pues a ver, hay de todo. Pero sí que es verdad que el cliente que se queda más tiempo hace el esfuerzo, hace bastante el esfuerzo y también muchos de ellos me preguntan por algún profesor para reforzar ese aprendizaje de español. Pero la gente que normalmente se suele quedar más de 3, 4 meses suelen dar ese paso de empezar a dar clases de español, porque claro, donde por ejemplo nosotros tenemos el coliving en Tenerife, en el Valle, es súper local, o sea, no hay hostales, no hay hoteles, es muy, muy local. Entonces, la mayoría de la gente no habla inglés. Entonces, o hablas español, no hay otra. Y en La Gomera también pasa muy, muy similar. Entonces, bueno, pues son cosas que a lo mejor ellos no se esperan viniendo a un sitio que piensan que es muy turístico, pero dentro de estar en una isla turística estamos justo en un núcleo muy local. Entonces, si se quieren quedar más de un mes, es necesario el que aprendan español. Y se involucran bastante con la gente local. Además, nosotros tenemos una colaboración muy buena en Tenerife con un gimnasio. Y entonces ahí es súper fácil. Al final casi todos mis clientes van al gimnasio y solo se encuentran con gente local que habla español y empiezan a haber un montón de amistades. Y de repente te los encuentras por el coliving y dices, ¿y qué haces aquí? Y son gente del pueblo. Qué bueno, qué bueno. Sí, al final es encontrar esos puntos de intercambio y hacer, ¿no? Con temas deportivos, con temas culturales, para que al final forzar un poco el que se tenga que hablar con los locales, eso está genial. Si quieres, aprovecho y me quedo contigo, María, porque ahora viene la típica pregunta, aparte, ¿no? Un poco del impacto que se está generando, cómo es la comunidad que llegan. Venimos a la parte un poco de los retos, ¿no? Porque entiendo que también al final tener un espacio de co-living, coworking, gestionar una comunidad no está carente de retos. Entonces, ¿cuáles son o cuáles dirían ustedes que identifican que son los mayores retos que tienen ahora mismo en sus colivings, en su entorno? Sí, pues bueno, el principal que estábamos comentando ya, el tema del idioma. Al principio me era complicado, no sabía cómo tratar este tema, ¿no? Para los talleres y eventos que hacíamos. Pero al final me di cuenta que, bueno, que es mejor organizar los talleres y eventos y ya va viendo uno cómo surge, cómo se va dando el tema del idioma, ¿sabes? Uno les pone en contexto que a lo mejor la persona no habla muy bien inglés y la mayoría de las veces les suele gustar y suelen interactuar más este tipo de talleres que a lo mejor en algún taller que invita a una persona de fuera que sí habla inglés. Eh, y después otro tipo de, así, de impedimento también que solemos tener
nosotros por lo menos en Tenerife Sur no solemos tener muchos eventos culturales y ahí es donde esto fomenta mucho la integración de la comunidad de nómadas digitales con la local, ¿no? Y ahí en Tenerife Sur, por ejemplo, en mi pueblo solo hay una romería al año. Entonces, claro, pues no hay tantos eventos en los que podamos nosotros llevar nuestra comunidad para juntarla con otra comunidad. Entonces tenemos que irnos a otros pueblos, a otros, como por ejemplo vamos a los cristianos todas las semanas, vamos a otros pueblos para intentar fomentar esto. Mientras en La Gomera, al estar en la capital, en San Sebastián, ya hay un montón de eventos culturales, nos es mucho más fácil. Al final todos los meses siempre hay algo organizado y ves como el interés que tiene el nómada digital que viene aquí a saber cómo es la cultura, cómo la comida, cómo viven y muestran muchísimo interés por este tipo de eventos que ahí por lo menos en Tenerife Sur no tenemos. Eh, por ejemplo, un claro ejemplo y gracioso, cuando hicimos la apertura aquí de Tenerife fue el día de San Sebastián, que había una romería, y recibimos a los clientes vestidos de traje típico. Y claro, se quedaron muy impactados, en plan, ¿y esto? Y fue el día que llegaron en barco, caminando hasta la casa, y en mitad del pueblo, la romería. Y eso es precioso. La verdad que ves como ahí la gente quiere involucrarse muchísimo más con lo local. Que bueno, pues identificado ese reto del idioma y cómo solventarlo, al final transformar estos retos en oportunidades también está genial, gracias María. Y en tu caso, Pablo, ¿cuáles son los mayores retos que detectas por ahí, por Vivarium, por Valencia? ¿Te refieres en relación a la cuestión del impacto o más en general en el Retos que coliving? tengas en general, incluso esos son más Mm, de gestión, más de competencia, no sé, me súper. refiero un poco a retos que tengas, ¿no? Desde el espacio de coliving o desde el propio entorno. Mm. Sí, o sea, por complementar lo que ya decíamos del impacto, yo creo que también otro reto es, pues, de alguna forma poder como, o sea, ya no digo medir, de hacer un estudio súper detallado, ¿no? Del impacto que estás teniendo, como si fuésemos una gran empresa, pero sí tener un poco, son cuestiones tan complejas que a veces es difícil saber, oye, estoy haciendo más bien, teniendo un impacto más positivo o negativo, ¿no? Entonces, complementaría con esa parte de poder medir el impacto que tenemos como comunidad. Y luego yo creo que hay otro reto bastante claro que es cómo hacer, o sea, siendo una comunidad en la que las personas entran y salen y va evolucionando la configuración del grupo, cómo mantener una cultura, ¿no? A lo largo del tiempo, y cómo hacer que, porque claro, mucha gente a mí me preguntaba, ¿no? Pero ¿cómo haces para que, porque igual han venido dos, tres veces y dicen, ostras, con gente distinta, pero la experiencia tenía como un sabor parecido, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también hemos trabajado mucho a la hora de que haya como un marco común y que a pesar de que la gente cambie, la experiencia o los valores de la casa, la cultura se mantenga. Y creo que bueno, voy a contar dos más. Otro reto que creo que es importante es, aquí claro, depende de lo que cada uno entendamos por comunidad, ¿no? Pero hay gente que directamente lo que busca en un co-living es, oye, quiero llegar a un sitio que sea cómodo y donde tenga gente interesante con quien hacer cosas, ¿no? Que es una forma de entender la comunidad desde mi punto de vista. Para que tú te lleves una experiencia positiva en una comunidad, eso requiere que tú también aportes algo, ¿no? Al grupo. O sea, es como una relación recíproca de aporto y recibo, ¿no? Si solo vienes esperando que la comunidad es un servicio que te ofrecemos y que todo va a ser maravilloso desde el principio y que te vas a llevar fenomenal con todo el mundo y que todo está hecho, pues probablemente la experiencia que te llevas no es tan buena, ¿no? Entonces, creo que otro reto ha sido como transmitir esa idea de lo importante que es como poner también como cliente, aunque seas un cliente, como contribuir también a la comunidad, contribuir a la cultura de la casa. Yo qué sé, o sea, es que hay mil ejemplos, ¿no? Pero va desde, oye, falta algo y en vez de esperar a que, yo qué sé, falta no sé, una cuchara para cocinar, pues en vez de esperar a que lo traigan, voy, lo compro, lo traigo y luego ya buscamos la solución, ¿no? O va desde eso a decir, pues hace poco
O sea, nosotros, por ejemplo, todas las semanas tenemos varios eventos que los lidera y los organiza gente de la comunidad, ¿no? Pues que eso suceda y que la gente lo siga haciendo y se sigan esforzando en crear yo que sé, un taller súper chulo que les ha costado tiempo organizarlo, pero que aporta mucho más que si lo hubiésemos organizado nosotros, ¿no? Entonces, como transmitir esa idea y asegurarse que la gente realmente contribuye, porque además luego, por lo que nos dicen, es cuando más, cuando mejor, o sea, cuando más te llevas de la experiencia, ¿no? Como Coliver. Entonces, ese ha sido otro importante y luego ya el último, que viene más un poco por la configuración del espacio, así por dar como uno más, un poco de cada tipo. Eh, nosotros ampliamos el espacio en septiembre del año pasado, entonces ahora, bueno, Vivarium es un edificio con 4 plantas de co-living. Entonces hay una planta que es el coworking y luego 3 plantas que son las de vivienda, ¿no? Y cada una de esas plantas tiene pues su propia cocina, su propio salón. Entonces otro de los retos para nosotros ha sido cómo evitamos que haya como 3 subgrupos o 3 subcomunidades. En total somos como entre 24 y 27, 30 personas. Entonces, claro, es muy fácil que se segreguen, ¿no? Y se creen mini guetos, que hasta cierto punto no es malo porque es normal que tengas pues, más afinidad con X personas y es muy difícil estar todo el día con 30 personas al mismo tiempo. Pero bueno, ha sido otra de las cosas que hemos estado trabajando de cómo promover esa interacción, ¿no? Entre todo el espacio. Qué bueno, pues sí, súper interesante y además cuando ya es un número, ¿no? Tan amplio y como tú dices, esa separación por plantas a veces también segmenta mentalmente, ¿no? El quedarme con el de Mm. mi planta y no, y que hacer que sucedan cosas en todos los espacios comunes y que todo el mundo vaya una, a veces también puede ser un reto a nivel de comunidad complicado, ¿vale? Pues nada, no sé si hay alguien, chicos, que quiera preguntar. Yo tengo por aquí en pantalla Mary, Francisca. Vale, hay una pregunta por aquí de José Cantero. Yo tengo algunas preguntas más aquí, pero como ya también estamos ahí 48, pues si se quieren ir animando a preguntar, vayan preguntando ya, porque si no. Y José Cantero hace, bueno, pues la típica pregunta que yo creo que cualquier monte en espacio de coliving le hacen siempre, que es cómo se gestionan los aspectos legales y regulatorios en los proyectos de coliving, especialmente en las zonas rurales donde las normativas pueden ser diferentes. Pues no sé si por alusiones quieres responder tú primero, María, y luego si quieres complementar tú, Pablo. Digo por la parte del rural. Sí, pues creo que o sea, se refiere al tema de licencias, creo Quiero entender. entender que sí, pero si no, José, abre micro y pregunta directamente, ¿eh? Sí, estaba sintiendo con la cabeza, creo. Ah, vale, vale, Ah, vale, perfecto. Pues vale. Nosotros aquí en La Gomera tenemos licencia de pensión, de hostal, que funciona perfectamente para co-living, y en Tenerife lo tenemos como vivienda vacacional, porque no teníamos todas las eh, medidas que nos pedían para poder entrar a una licencia de pensión o hostal o parecido. vale. No sé si quieres aportar algo más en tu caso, Pablo. Bueno, yo casi que en estos temas legales no tengo mucha idea, entonces tampoco quiero dar como que nadie siga mis consejos. No, o sea, es un poco una zona gris, entonces como al final te puedes tratar de acercar más a lo que es un alquiler de media estancia o te puedes acercar más pues tipo hostal, pensión, albergue y creo, si no me equivoco, depende un poco de los servicios que ofreces alrededor Mm. del co-living. Entonces, bueno, es un tema así un poco de estos grises que yo lo que sí que le digo normalmente a la gente que me pregunta por este tema es que a veces yo era muy como legalista, decir, no, es que, pero dime qué exactamente necesito y hay veces que incluso en temas legales es como tienes que buscar la mejor solución eh, porque no hay, o sea, hasta que no lo regulen per se, pues tienes que buscar qué es lo más parecido a lo que tú vas a montar. Entonces, dependiendo del espacio, de la configuración que tenga, porque eso también afecta, pues no es lo mismo tener apartamentos que tener un edificio en el que tienes las cocinas separadas, ¿no? O sea, ahí hay un montón de temas, entonces como buscar a qué se asemeja más el co-living que tú vas a montar en función de duración y tal, y a partir de ahí, pues tratar de plantearlo legalmente también. Genial. Pues mira, voy a aprovechar la pregunta muchas gracias, María y Pablo, pero voy a aprovechar la pregunta que acaba de lanzar José Cantero, que veo que están con la cámara apagada,
Pues está por aquí también Jonathan Ortega de Coisleta, que está ahí en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de La Isleta, que sé que también tiene un colibrín por ahí. Y está Diego de Surfing Colors, que también tienen algo por ahí en Corrales o en Fuerteventura. Y no sé si quieren aprovechar por preguntar algo, sumarse o comentar algo por alusiones a lo que es un espacio de coliving. Y si no, si alguien mientras tanto, pues o Francisca o Mary tienen alguna pregunta también que quieran trasladar, y si no, yo sigo, que nos quedan un poquito más de 10 minutitos y sigo aquí con la batería de preguntas sin problema. No sé si Diego y Jonathan quieren aportar algo, y si no, yo sigo, ¿eh? Yo, hola, Ah, vale. me cuelo. Quería preguntar si se incluye en los colivings el servicio de, bueno, de cocina o de menú, o cada uno se cocina lo suyo, no sé, o depende de cómo lo quieras hacer, cómo funciona. Yo creo que depende un poco de cada coliving. Al final, nosotros, por ejemplo, aquí en La Gomera no ofrecemos menú ni desayuno. Y en Tenerife lo hacemos un desayuno básico con productos de allí, pero después cada uno se cocina en las cocinas. Por eso también es importante tener unos espacios comunes para cocinar grandes para el número de personas que puedas acomodar en la casa. Sí, en el caso Gracias. Genial. de, bueno, en el caso de Ibarra o sea, nosotros no tenemos ningún servicio de cocina tampoco, o sea, en plan de menús ni nada, también como la gente viene, pues al final se van a quedar más de un mes y tal, al final, un poco lo que quieren es como ya tener su rutina, sí que sé que hay coliving rurales que igual si tienes como más difícil el acceso a los productos y tal, pues igual sí que tiene sentido hacer compras conjuntas y eso, pero aquí en el caso de la ciudad al final la solución más sencilla es que cada uno se lo haga. Y sí que muchas veces pues se juntan entre ellos y dos o tres pues cocinan juntos y tal. Genial. Gracias. Pues muchas gracias, chicos. Pues nada, si alguien se anima, porfa, que pregunten o que lo pongan en el chat. Yo voy a hacer una de las últimas ya, también así un poco, no sé si a modo de cierre, pero casi, y es, voy a modificar un poco la pregunta que tenía originalmente, porque era si creen que esta tendencia de irse, entre comillas, irse hacia la ruralidad se mantiene, aunque en este caso, por ejemplo, como bien comentaba Pablo antes, Valencia sigue siendo una ciudad faro, que sigue recibiendo gente de manera continua, y lo voy a cambiar un poco así, desde la perspectiva que tienen ahora, después de haber creado un coliving en el rural y después de haber creado un coliving en el urbano, si volvieran a crear ahora otro coliving, ¿seguirían apostando por el rural o seguirían apostando por el urbano? O en tu caso, Pablo, ¿lo montarías en el rural? ¿O en tu caso, María, lo montarías en el urbano? No sé quién quiere Igual de aquí empezar. surge nos tenemos que cambiar el proyecto. A ver qué respondemos. No, yo creo que también un poco conectando con la temática, creo que aunque tienen muchas cosas en común, creo que hay un montón de diferencias, ¿no? Y quizás una de las más, no sé, o sea, por poner también una como que puede ser más positiva y otra más retadora o más negativa, creo que lo bueno de estar en una ciudad es que por lo menos al principio, a la hora de arrancar, es más fácil generar la demanda, porque al final, pues ahora ya la gente viene porque quiere venir a Vivarium, pero al principio era quiero ir a Valencia y busco dónde quedarme y encuentro un coliving en Valencia, ¿no? Y creo que en un espacio rural, pues igual María, tú al principio como que era más complicado que la gente diga me voy hasta no sé dónde, al valle o tal, a quedarme en este coliving, ¿no? Y ya no te digo algunos que están en zonas mucho más aisladas. Entonces creo que ese aspecto es positivo de estar en la ciudad y también pues un poco la oferta cultural que hay, las posibilidades, pero eso a su vez también genera más, por así decirlo, más ruido, más dispersión, ¿no? Al final, pues estando en Valencia, la cantidad de estímulos que tienes, de cosas que hacer, etcétera, ya no te digo en Madrid o Barcelona, pues es inmensa, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo menos por mi experiencia en coliving rural, es más fácil como generar esa comunidad, porque al final tú vas y estás ahí, ¿no? Y no tienes pues tantas opciones y tal. O sea, yo creo que es un poco eso, ruido, ¿no? Como posibilidades de hacer cosas, de ir a eventos, de quiero conocer la ciudad. Entonces eso a veces también dificulta un poco más el que la gente ponga el foco
en la comunidad, aunque un montón de esas cosas las hacen juntos al final, ¿no? Pero por poner también así algún aspecto negativo. Entonces yo creo que si lo volviese a empezar, pues probablemente, no sé, es que estas cosas nunca sabes, pues igual abrir una sede en rural, ¿no? Y tener uno en cada sitio. Qué Eh, bueno, mm. qué bueno, gracias Pablo. Pues bueno, a ver si el siguiente, si hay un siguiente vivarium, si es en un entorno rural. Y en tu caso, María, Pues yo creo que al final hay público para ambas, ¿no? Tanto para lo rural como lo urbano. Eh, Así que, no sé, yo si volviera atrás en 3 años, yo creo que volvería a hacer lo que he hecho, en el sentido de me encanta mis islas, me encanta vivir aquí, la tranquilidad también con la que vivimos y al final lo he visto, ¿no? Con los clientes, con muchos clientes que han llegado a nosotros, también como comentaba Pablo, que nos usan como puente para venir, estar unos meses, testear cómo se sienten, ¿no? Aquí en Canarias para empezar una vida aquí. Y me gusta mucho la ciudad, pero claro, yo al final huí de eso viviendo en Málaga, y eso que no era muy ciudad, pero claro, yo no me veo reflejada mucho en ese tipo de vida. Y, y bueno, o sea, ¿qué más como comentaros? Al final no creo que al final haya una migración completa de lo que es gente de lo urbano a lo rural ni de lo rural a lo urbano. Yo creo que al final siempre va a haber una mezcla de ambos y clientes para ambos tipos de proyectos. genial. Pues hablando de clientes, ¿vale? Y si quieres me quedo contigo, porque pregunta un poco también que le resulta más curioso desde el rural, pero también aporta, por favor, después Pablo. Jope, lo estoy leyendo el nombre tal cual como lo tiene aquí puesto en Zoom, pregunta que cuál fue el proceso de captación de clientes al inicio y pone eso, ¿no? Sobre todo en el caso del rural parece difícil atraer gente de lejos. ¿Algún consejo? Nosotros también tuvimos la suerte en Tenerife que teníamos una red de propietarios de coliving muy, muy conectada. Desde que empecé a trabajar en el proyecto de Cactus, me puse en contacto con otros propietarios de coliving que estaban justo en el mismo proceso que yo, abriendo o habían abierto hace un año y organizamos una comunidad, la verdad que muy unida. Gracias a eso, cuando abrimos, nos apoyamos muchísimo unos con otros. Cuando, por ejemplo, a lo mejor yo no tenía habitaciones, le pasaba a los clientes que tenían interés en quedarse en mi coliving a otro coliving y nos intentamos apoyar mucho uno con otros, que mucha gente le sorprende, ¿no? Porque al final hay gente que lo vería como competencia, nosotros lo vimos como una oportunidad y además porque cada coliving es totalmente diferente. Y eso fue lo que más nos ayudó a arrancar. Y después, al final sí es difícil al principio darse a conocer, pero desde que empiezas a hacer un buen trabajo, el boca a boca es lo que mejor funciona. Genial, súper claro. Muchas gracias, María. Y es verdad, ¿no? Y aparte, eso es una cosa que yo cuando empezó aquí la burbuja de los co-living, que quiero recordar que había algo por el sur, pero bueno, que yo recuerdo así, ¿no? El boom boom creo que también empezó un poco con ANE, con Nine, ¿no? En el norte y todo esto Sí. y tal. Es verdad que hubo eso, ¿no? De hecho, recuerdo una conversación que ella que decía, hostia, a ver si abren más co-living y tengo competencia porque no tengo dónde enviar, ¿no? Cuando me preguntan, estoy llena para largo y no tengo dónde enviar a nadie, yo prefiero que se queden en Tenerife, ¿no? A que vayan a otros sitios, ¿no? Entonces, en tu caso, Pablo, ¿cómo fueron esos inicios, esas primeras captaciones? Pues, o sea, al principio fue muy, o sea, bueno, hicimos como digamos, el primer mes fue como una especie de prototipo, ¿no? Entonces invitamos a conocidos, conocidos de conocidos, entonces también era una forma como de testear la experiencia, entonces fue como el minuto cero, ¿no? Para decir, venga, arrancamos y ya tenemos un grupito.
Y luego, pues también como mucho marketing de este así de guerrilla, ¿no? De pues, grupos de Facebook, estar en las diferentes plataformas, que hay muchas plataformas al final especializadas en co-living y un poco ir moviéndolo por ahí, ¿no? Fue curioso que fuimos los 4 primeros meses sin web y conseguimos, pues a través de con ese enfoque, empezar la rueda y luego al final, una vez ya empieza, como también es un mundillo en el que la gente relativamente pequeño y que se van conociendo entre ellos y, o sea, ya llega un punto en el que casi todo el mundo pues te llega por recomendaciones o porque han oído hablar del espacio, ¿no? Entonces yo creo que un poco la clave al principio es eso, como generar esa primera masa crítica, ¿no? De gente. Y yo creo que lo más efectivo, más que invertir en publi y todo eso, es eso, los grupitos pues de Facebook, luego hay páginas tipo Nomad List especializadas y tal. Qué bueno, pues recogido, o sea, que genial y verdad, ¿no? El poder de esa comunidad y no desprestigiar que sigue funcionando súper bien el tema este que decía también María del boca a oreja, ¿no? De que al final viene, se lo ríe comiendo un colega, sigue yendo, ¿no? Yo sigo flipando por poner un ejemplo de muchísimos que podría poner, yo que sé, el caso de su conocida Extende, ¿no? Ahí en medio de una aldea perdida en Ourense, en Galicia y tal, de aquella manera, y allí va todo Dios y los tíos abren y llenan lista de espera y tal, y no sé qué, ¿no? Porque han trabajado precisamente lo mismo que ustedes, lo que han dicho ustedes, una comunidad que al final son prácticamente, pues, fanboys, ¿no? Del co-living y quieren ir ahí para vivir esa experiencia, o amigos que le han escuchado y quieren ir ahí a vivir esa experiencia que han vivido ellos. En el chat también, Jonathan ha compartido un blog post de Ecoisleta que se llama How We Start Our Ecoisleta Co-Living Journey, por si alguien tiene curiosidad por ahí que lo lean también, que también sí que están haciendo en un barrio bastante pintoresco y bastante peculiar de Las Palmas de Gran Canaria, están haciendo cositas muy, muy, muy interesantes y aportando a la comunidad local. Y, y nada, pues chicos, por respetar tiempos de todos, vamos casi casi que a la hora, así que les voy a pedir, ya que veo que varios por aquí, antes de despedirme y darle infinitas gracias a María y a Pablo, si todo el mundo se pone la cámara para hacer una fotito, ¿vale? Que siempre nos gusta hacer como una foto finish del evento. Entonces, pues si los que quieran abrir la cámara y estar por aquí y sonreír, pues te agradece, ¿vale? Yo cuento, hago la típica cuenta simplemente. ¿Vale? A ver que no la líe yo aquí con el eso. Pues nada, a la de tres. Una, dos, tres. Genial. Pues Pablo, María, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido. He dejado también tanto la web de Vivarium como la web de Cactus en el chat. Les recomiendo que sigan lo que hacen, que sigan lo que comparten, que les sigan en redes. He tenido, bueno, es verdad, mentira, lo he visto, no he estado, Elsa sí ha estado, yo no he podido estar en Cactus y parece mentira que haya estado en Vivarium, que está en Valencia, y no haya estado en Cactus, que está a 70 kilómetros de aquí, pero a veces, en cuanto más cerca lo tienes, peor es, pero bueno, recomendadísimo también porque me fui al 100% del criterio de Elsa, ha estado en Vivarium y es un espacio fenomenal en pleno centro de Valencia también, en el caso de Cactus, en Valle de San Lorenzo, en el sur y en San Sebastián de la Gomera, así que si aparte de en redes quieren visitarlos in situ, vayan por ahí, exactamente igual que el espacio de Jonathan, en Las Palmas de Gran Canaria también. Y que nada, que ha sido un placer de verdad tenerles por aquí y gracias por todo lo que han compartido. Muchas gracias. Que tengáis buena tarde. Muchas Bueno, gracias, chicos, buena tarde. que tengan muy buena tarde y nada, paramos ahora, pausamos los webinars en agosto, es el único mes, ¿vale? Siempre decimos que tenemos un webinar al mes, menos agosto, son 11 al año, y volvemos a arrancar en septiembre con otra temática. Y esto, pues bueno, lo grabaremos, lo editaremos y lo subiremos, pues por si alguien por lo que sea quiere volver a verlo o quieren compartirlo lo que sea, pues lo tendrán por ahí a mano. Así que nada, y así que por último me despido. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Un abrazo. Adiós. Gracias, chao. Gracias. Chao, chao.